tardes. Soy el doctor Valencia, médico geriatra del Hospital Cayetano Heredia. Trabajo en la unidad de ortogeriatría del hospital. Y el día de hoy, como estaba programado, vamos a hacer la ponencia de tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. Eh, bueno, como sabemos, la población adulta mayor está en aumento, ¿no? Estamos registrando que cada año que pasa, cada década, hay más adultos mayores. Además que estos adultos mayores por diferentes problemas o morbilidades van a recibir cirugía ortopédica más frecuentemente, como las cirugías por artroplastía de cadera, artroplastía de rodilla, además de los episodios de caída que tienen relación con fracturas de cadera y otro tipo de fracturas, ¿no? Es importante saber que la persona que tiene una cirugía ortopédica tipo las que hemos mencionado, va a tener un riesgo aumentado de hacer un tromboembolismo, ¿no? Postquirúrgico, y eso es lo que vamos a tratar de evitar o disminuir el riesgo utilizando los fármacos que vamos a ir mencionando. A ver, ¿por qué realizamos la tromboprofilaxis? Básicamente, los estudios vienen de años anteriores, pero nos guiamos por la guía del CHEST del 2012, ¿no? Donde dicen que los pacientes que hacen tromboembolismo sin profilaxis son, en promedio, un 50% de ellos hacen tromboembolismo. En cambio, cuando se realiza una profilaxis, una tromboprofilaxis, disminuye hasta un 5%. El riesgo de tromboprofilaxis va variando de acuerdo al tipo de cirugía y del tipo de tromboembolismo o el nivel de tromboembolismo que se presenta, ¿no? Como ven en el gráfico, tenemos la artroplastía de rodilla, la artroplastía de cadera y la fractura de cadera, ¿no? Todas tienen un riesgo importante de hacer tromboembolismo en general, más del 40%, llegando hasta un 80% aproximadamente, ¿no? Ahora, de ellas, el tromboembolismo proximal, que es el que genera más complicaciones, también es alto, en un promedio entre 20 a 30% en casi todas las tipos de cirugía que habíamos referido. Es mucho menor, claro está, la cantidad de tromboembolismo pulmonar y de tromboembolismo pulmonar fatal, ¿no? Pero igual tienen un riesgo importante y es por eso que vamos a intervenir, ¿no? Ahora, cuando tenemos pacientes con indicaciones de hacer la cirugía, ¿no? Entonces tenemos que tener estas consideraciones, ¿no? Tenemos que evaluar el riesgo de cada paciente individualizado de hacer tromboembolismo y también tenemos que evaluar el riesgo de la cirugía y del paciente de tener sangrado. Y luego de eso vamos a evaluar si es que se va a realizar o no la tromboprofilaxis. Esta es una escala que normalmente, bueno, no es la que está indicada para hacer en pacientes con cirugía ortopédica, pero es la que se trata de extrapolar para saber qué pacientes van a tener mayor o menor riesgo, ¿no? Aquí en este score, los que tienen más riesgo tienen más edad, ¿no? Los que tienen más de 75 años, ¿no? Los que han tenido historia previa de tromboembolismo, los que tienen problemas de factores de la coagulación y anticoagulante lúpico y otro tipo de problemas tipo trombofilia, ¿no? También vemos que los pacientes que tienen malignidad, o sea, una neoplasia, van a tener el problema, van a aumentar la cantidad de puntos para el score, ¿no es cierto? Además del que tiene un catéter venoso central o el que está haciendo realizándose una cirugía ortopédica, ¿no? Acá tiene hasta 5 puntos, ya le da un riesgo aumentado, ¿no? En este score de Caprini, el score de Caprini modificado, si pasa de los 5 puntos, tiene un riesgo de 6 veces mayor a hacer tromboembolismo. Entonces, al ser tan alto, está indicado que se haga la tromboprofilaxis. Si extrapolamos esto, o sea, entonces cada paciente que tenga este tipo de cirugías grandes, de tipo de cirugías de alto riesgo, como son las de cadera, la de rodilla, la artroplastía de rodilla y las fracturas de cadera, van a tener un riesgo elevado y tendrían que realizarse tromboprofilaxis. Ahora,
¿En qué pacientes determinar que tienen un mayor riesgo de sangrado? ¿No? Aquí vemos que si vemos que el paciente tiene una fractura de cadera o ha tenido alguna otra cirugía previa, si tiene una disminución en su hemoglobina de 2 gramos o si necesita más de 2 paquetes para la transfusión, entonces tiene un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Si tiene una insuficiencia renal severa, si tiene, por ejemplo, aquí severa la clasifican aquella que tiene una depuración de creatinina menor a 20, ¿no? Si usted está utilizando aspirina o clopidogrel concomitantemente también aumenta el riesgo de sangrado. Y si tiene historia de que ya ha producido un sangrado importante en otro tipo de cirugía, o que se tiene que hacer una revisión quirúrgica de lo que ya una cirugía previa, entonces tiene mayor riesgo de sangrado y tendríamos que evaluar el riesgo-beneficio del manejo con anticoagulación o con un tromboprofilaxis. ¿Cuánto tiempo damos la tromboprofilaxis en artroplastía electiva de cadera y rodilla? ¿No? En artroplastía electiva, como he dicho, de cadera y rodilla. Son promedios, según la guía del 2018 del NICE, tiene la de rodilla por lo menos 14 días y la de cadera entre 28 a 30 días. Algunos hablan desde hasta 35 días. ¿Y por qué? Como vemos en esta gráfica de un trabajo del 98, cómo se aplana la curva cuando es artroplastía de rodilla a partir del día 14. Esa es la curva de casos de tromboembolismo. Y cómo se aplana la curva de las rodillas, de la artroplastía de rodilla, a partir del día 35 o 30, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ese momento debería darse, o hasta esos días debería darse la tromboprofilaxis. Ahora, ¿en quiénes deberíamos evaluar prolongar el tiempo? No, si un paciente, por ejemplo, se realiza una artroplastía bilateral, sea de rodilla o de cadera, entonces vamos a darle más tiempo. De eso no hay una fecha determinada, pero tendríamos que prolongar para su seguridad la tromboprofilaxis. Igual si el paciente ya tuvo tromboembolismo previo, entonces también deberíamos prolongar su tiempo de tratamiento. Y tenemos que saber si un paciente ya tiene una movilidad muy limitada, ¿no? Si está postrado, evaluando cada caso, podríamos prolongar el tiempo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo da tomoprofilaxis en fractura de cadera? En fractura de cadera tenemos este trabajo que es también sacado de la guía, pero es un trabajo en 2009. Como vemos, el pico de riesgo relativo para hacer tromboembolismo en los pacientes casi es entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Disminuyendo de manera progresiva en las siguientes semanas, hasta casi ser nada en el cuarto mes post cirugía. Aquí vemos ya específicamente si hablamos de, no los casos de tromboembolismo en general, sino en los casos de embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Entonces los riesgos disminuyen a partir de la tercera semana, ¿no? Estamos del día 20, 21, ¿no? Luego de eso disminuye de manera progresiva. Entonces, por eso es que en la fractura de cadera también, ¿no? Entre 14, 20, hasta 30 días, algunas bibliografías hablan de eso. Entonces, ¿en quiénes considerar hacer tromboprofilaxis? La mayoría de estudios se ha hecho para lo que son cirugías de artroplastía de cadera y de rodilla y los de fractura de cadera, ¿no es cierto? Y según las guías, tenemos que dar tromboprofilaxis o tendríamos que darla en cirugía de artroplastía electiva de cadera y rodilla y también en las fracturas de pelvis, de cadera y de fémur proximal, siendo muy limitada la probabilidad de hacer un tromboembolismo en cirugías de miembro superior, en cirugías de tobillo y pie o en cirugías de rodilla y además en las artroplastías, perdón, en otro tipo de cirugía que no sea artroplastía en la rodilla, ¿no? Entonces, hay que saber que no son iguales el tiempo de tromboprofilaxis y tal vez no sean iguales los fármacos usados en este tipo de cirugías.
Según esta guía del 2012, y también vamos a ver las demás guías más modernas, hablan de que la artroplastia electiva de cadera de rodilla tendría que tener por lo mínimo entre 10 a 14 días, con el principal fármaco, la heparina de bajo peso molecular, en nuestro medio, en nuestra realidad, en el Hospital Cayetano Heredia, utilizamos enoxaparina a dosis bajas, 40 miligramos, ¿no? Que se le pone posteriormente, o si tenemos la posibilidad de que el paciente lo consiga, también utilizamos anticoagulantes orales, ¿no? Muy poco usamos el fundaparinol. Tienen la misma seguridad los fármacos señalados, ¿no? Fundaparinol, los anticoagulantes orales, ya veces dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban, y la warfarina también. Siendo menor indicado la heparina no fraccionada, la aspirina y la compresión neumática intermitente. Por sí sola, ¿no? Según la bibliografía, tiene muy poco sustento la compresión neumática intermitente. Y la aspirina, viendo nuevas bibliografías y se va a ver el estudio que es un poco más moderno antes de la guía, cómo se puede hacer y utilizar la aspirina para el manejo posterior a la artroplastia electiva y a realizar tomoprofilaxis. La heparina no fraccionada la utilizamos en pacientes que no puedan utilizar los otros fármacos, ¿no? Con enoxaparina o anticoagulantes orales, como pacientes con enfermedad renal terminal. Entonces, en esos pacientes utilizamos heparina no fraccionada. Tiene un menor nivel de protección que los otros fármacos, pero es lo que hay y es lo que se utiliza, ¿no? Ahora, las dosis. En el caso de que sean artroplastias selectivas, se va a usar enoxaparina 40 miligramos una vez al día y que se iniciaría 12 horas después de la cirugía. Al igual, rivaroxaban, apixaban y dabigatran. Esto es de la guía del NIS, ¿no? ¿Cuánto tiempo? También hablamos de lo mismo, ¿no? 14 días, pero junto con compresión neumática intermitente. En la realidad de que tenemos en la unidad de ortopediatría, no tenemos la compresión neumática intermitente, utilizamos solamente los fármacos y por lo menos los casos de tromboembolismo clínicamente evidenciado son pocos siempre y cuando se pueda continuar con la tromboprofilaxis como se ha manifestado, ¿no? Entonces el rivaroxaban no es menos efectivo que la enoxaparina. A veces en los últimos estudios se utiliza, ¿no? Apixaban y rivaroxaban. No es menos efectivo. La apixaban es igual de efectivo, ¿no? Tiene equivalencia, pero y tiene un menor sangrado que el enoxaparina. Entonces, tendría una mejor indicación. Faltan estudios para hacer que cambien las guías al momento. En la guía del NIS, también como es de 2018 y el estudio que usa aspirina ya es un poco más moderno, justo después de ese estudio que se hace esta guía del NIS, y en el reemplazo electivo de cadera se usa heparina bajo peso molecular, enoxaparina, ¿no? Por 10 días, y luego de eso utilizan la aspirina y completan 28 días, ¿no? En el NIS. O pueden utilizar 28 días con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Además de medias antiembólicas. En lo que toca a cadera, ellos utilizan la aspirina 75 a 150 miligramos por 14 días, ¿no? O heparina de bajo peso molecular por 14 días. Y medias antiembólicas, y el rivaroxaban también. Entonces, si los demás no pueden utilizarse, entonces ya ellos dicen que debería utilizarse el apixaban o el dabigatran. En esta guía canadiense del 2018, también ellos colocan que si es una artroplastia electiva de cadera o de rodilla, dependiendo si es cadera o rodilla, si es cadera 14 días o si es rodilla 14 días o cadera hasta 35 días con los fármacos determinados, ¿no? El rivaroxaban, como ya habíamos mencionado, 10 miligramos una sola vez al día, apixaban 2 veces al día, 2.5, o dabigatran, claro, esta dosis de dabigatran nosotros la dividimos en 110 cada 12
en pacientes pues adultos mayores porque hay un mayor riesgo de sangrado según las guías también, ¿no? Ahora, también utilizamos normalmente dosis bajas de 40 miligramos una sola vez al día de enoxaparina, porque también se ve que cuando hay dosis altas de enoxaparina con 30 miligramos cada 12, también hay un poco más de sangrado. Tener en cuenta también el peso del paciente para ver cuánto es la cantidad de medicación que se va a realizar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tromboprofilaxis en fractura de cadera, ahí las cosas cambian. Sigue siendo heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, la indicación. Y esto se puede utilizar previamente a la cirugía, ¿no? O sea, a veces el paciente ingresa al hospital con la fractura de cadera, se le puede iniciar enoxaparina dependiendo cómo está su control de hemoglobina, hematocrito, si no tiene una anemia severa o otro tipo de sangrado o una zona que sangre de manera evidente, se le puede iniciar enoxaparina previamente a la cirugía, suspender 12 horas antes y luego de ella 12 horas después continuar, ¿no? Por eso es que es bastante más seguro. Fundaparinox se prefiere no utilizar previa a la cirugía porque está relacionado con que algunos tipos de cirugía se utiliza la anestesia epidural y están relacionadas a sangrado en la zona. Entonces, por eso Fundaparinox no se prefiere utilizar y siempre si se va a iniciar, se inicia posterior a la cirugía, ¿no? Al igual que warfarina, ¿no? No son inferiores tampoco a la heparina en cuanto a la seguridad de la tromboprofilaxis, pero tienen mayor riesgo de sangrado. Y luego también tenemos heparina y compresión neumática, además de la aspirina. Ahora en los fármacos tenemos la enoxaparina, como habíamos mencionado, y en el caso, como habíamos dicho también antes, de que tengamos una enfermedad renal crónica, la heparina no fraccionada se puede utilizar, ¿no? Siempre la guía habla de usar concomitantemente compresión neumática. Ahora, en las fracturas por fragilidad de pelvis, cadera y fémur proximal, también esta guía NIS habla de utilizar profilaxis. Siempre que el paciente tenga un riesgo mayor de hacer tromboembolismo, ¿no? Se puede utilizar heparina bajo peso molecular o fundaparinox, ¿no? Aquí están las dosis de enoxaparina que dice la guía de Canadá. Nosotros básicamente utilizamos enoxaparina. Los demás fármacos no lo tenemos en el petitorio del hospital. En este estudio, que les muestro, este estudio es del 2018, febrero de 2018, en el cual los pacientes generalmente eran adultos mayores y son pacientes que han tenido o se realizan artroplastía de cadera o de rodilla, y se les divide en dos grupos, ¿no? Uno que inicia post cirugía con rivaroxaban y se completan los días postoperatorios con rivaroxaban, y otros que se usa el rivaroxaban por 10 días y luego se pasa a aspirina. Y este estudio nos dice que el paciente puede ir igual de seguro si se hace el puente a aspirina luego de iniciar rivaroxaban por unos días, ¿no? Eso, claro, por abaratar costos es un beneficio, entonces podría sí utilizarse. No es inferior a hacer este cambio de rivaroxaban a aspirina, entonces es una buena opción, ¿no? Ahora, también ha habido, o en este cuadro tratamos de hacer cómo se trata a los pacientes para hacer tromboprofilaxis según las guías en fractura de cadera. Y aquí, por ejemplo, vemos que ninguna de las guías recomienda solo usar aspirina, ¿no? Sí, todas las guías utilizan heparina de bajo peso molecular. Alguna guía utiliza warfarina. Eso, hay un estudio en el que se trató de bajar las dosis, o mejor dicho, el INR objetivo, que ya no sería 2.5, sino sería 1.8. Ese estudio es de el 2019, septiembre de 2019, está en el JAMA,
pero no demuestra que no demuestra que ese tipo de INR en 1.8 sea más seguro, sino más bien dicho, no puede demostrar que no sea inferior, o sea, parece que es inferior al lograr estos valores de 2.5, además que también demuestra que los valores de 2.5 están relacionados a más sangrado. Entonces, todavía quedan en las guías que cuando se utilice warfarina en este tipo de pacientes con fractura de cadera o con artroplastía, el valor de INR objetivo es 2.5, ¿no? También habla aquí de fundaparinol, que siempre va a ser postquirúrgico, nunca antes de la cirugía. Y habla de la profilaxis mecánica, que por sí sola no va a generar protección, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen fractura de cadera tienen diferentes realidades en cómo están sus comorbilidades o fármacos previos que utilizan antes de fracturarse cadera. Entonces el paciente puede llegar con una fractura de cadera y utilizar algún tipo de fármaco, o antiplaquetario o anticoagulante. Entonces, ¿qué hacer? Según esta guía del 2011 y 2016 que revisé, traté de hacer este cuadro, y este cuadro es que los anticoagulantes orales sí pues deben suspenderse, y sí serían una causa para que 24 horas después recién se realice cirugía. No utilizar ninguna terapia puente y realizar una evaluación multidisciplinaria para que se lleve una evaluación por geriatras, traumatólogos y con eso verificar que la cirugía se realice, ¿no? Esto se dice básicamente en pacientes en otras realidades en las que la cirugía de cadera no debería demorarse más de 48 horas, ¿no? Nuestra realidad es un poco diferente en cuanto a eso. A veces demoran pues 15, 20, 30 días hasta que consiguen la prótesis por el Seguro Integral de Salud. Entonces, aquí nosotros suspendemos y probablemente iniciemos una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Eso es lo que haríamos. Ahora, en el caso de pacientes con aspirina, aquí dicen esta guía que no debería suspenderse, que podría operarse sin necesidad de suspensión de aspirina, ¿no? Se suspende el mismo día y se vuelve a brindar posteriormente, ¿no? Entonces, es lo que refiere esta guía, ¿no? O esta bibliografía. En el caso de clopidogrel, con aspirina, o sea, doble antiagregación o con solamente clopidogrel, también refiere, no terapia puente, sí suspender el clopidogrel, realizar la cirugía, no realizar anestesia neuroccial, o sea, no realizar una anestesia epidural, y usar, en el caso de que haya cirugía y haya sangrado, transfusión de plaquetas para disminuir el sangrado. Ahora, en nuestra realidad tenemos más pacientes que usan warfarina, ¿no? Y pueden usar warfarina por tener un FA o tener una válvula protésica, o tener una estenosis mitral, y entonces el paciente ya llega con la necesidad de usar anticoagulación con warfarina y llega con un INR mayor a 1.5. Entonces, dependiendo de qué problema tenga, se le va a ver si tiene indicación de seguir con la anticoagulación o no. Si tiene alto riesgo de de tener problemas por suspender la anticoagulación, por ejemplo, que sea un paciente que ha tenido una trombosis, un tromboembolismo, hace menos de 3 meses, se tendría que evaluar. Si ya ha tenido múltiples STEP, también evaluar. Si tiene una válvula mecánica, también. Y si tiene FA, con un stroke o con TIA, entonces ahí eso se tendría que evaluar. Ahora, si también tiene un bajo riesgo, por ejemplo, que tiene FA pero no ha tenido ni stroke ni TIA, ya le da bajo riesgo, igual que si ha tenido un tromboembolismo, una trombosis periférica mayor a 3 meses, o si solamente tenía un TEP. Entonces, si tiene un alto riesgo, tendríamos que tener la warfarina, se le hace terapia puente con la heparina de bajo peso molecular en el caso que tenga, se tenga la posibilidad, o con heparina no fraccionada, y con el manejo multidisciplinario se le prepara para cirugía.
En el caso que tenga bajo riesgo, ya sabemos, brindar vitamina K de manera endovenosa, buscar que baje el INR y controlarlo, ¿no? Si tiene menos de 1.5, no hay problema, puede entrar a cirugía. Y si en el caso salga otra vez más de 1.5, volver a evaluar y tal vez brindar otra vez vitamina K para tratar de disminuir el riesgo, ¿no? De sangrado durante la cirugía. Entonces, como conclusiones, tenemos que el tromboembolismo es una complicación frecuente en los pacientes adultos mayores que se someten a cirugía ortopédica. Se tiene que evaluar siempre el riesgo porque es individualizado, el riesgo de sangrado como el riesgo de tromboembolismo. Se ha demostrado, y como he mostrado en los primeros gráficos, el tromboembolismo o la tromboprofilaxis disminuye de manera evidente y ya sabemos y tenemos alternativas utilizables y seguras en el caso de cirugía electiva de artroplastia de cadera y artroplastia de rodilla. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.